Queridos hermanos, buenos días en este Viernes Santo, 10 de abril, en el que seguimos en casa celebrando este Triduo Pascual. Un Triduo Pascual, queridos hermanos, en el que podemos entrar en la comprensión de esa soledad de Cristo que está hoy camino de la cruz. Una soledad que ha vivido en la noche del Jueves Santo y la madrugada de este Viernes Santo en Getsemaní. En este día, queridos hermanos, Cristo se encuentra con la muerte. Cristo se encuentra solo. Los discípulos que estaban con él en Getsemaní le han abandonado. Solamente va a encontrar el consuelo a los pies de la cruz de su madre y del discípulo que tanto amaba. La soledad de Jesús nos invita a todos a mirarlo desde nuestra soledad, porque nosotros ahora creemos estar solos, estar encerrados, estar privados de libertad por esta pandemia que nos ha puesto entre las cuerdas de poder actuar. A Jesús también le pusieron entre las cuerdas para llevar a cabo el hecho salvífico. No podemos ser de otro modo que acompañar a Cristo. Acompañarle si ayer era en la Eucaristía como un preámbulo, un anuncio de esa comunión con todos nosotros, si ayer comulgábamos este año espiritualmente con ese cuerpo reservado en la Eucaristía, un cuerpo que actualizaba en la cena la despedida, hoy se hace eficaz. Cristo muere en el Calvario por nosotros. Y muere solo. Y nos hace despertar la confianza como un hombre en la soledad de un malvado es aquel que me va a dar la salvación. Es la paradoja de la cruz, queridos hermanos. Tenemos que cargar con ese dolor. Tenemos que cargar con la cruz. Y eso es condición indispensable para avanzar en la vida. Puede ser una paradoja que como el dolor de la cruz nos lleva hacia la vida, como la muerte nos resucita. No son palabras mías, son palabras de Cristo. Son palabras para hacer posible el reino. La cruz tiene que ocupar el centro de la escena, no solo de este día, sino de toda nuestra vida. Y no solo porque tenemos que representar un final trágico hoy día de Viernes Santo, sino porque la cruz sintetiza toda la vida de Cristo. Nos tenemos que abrir al misterio de la fe. Y el misterio de la fe es que Cristo muere y resucita por nosotros. En la última cena que decía antes, ayer en el Jueves Santo, se expresaba ciertamente esa relación de donación. Cristo se nos da a sí mismo en las especies del pan y del vino, pero Cristo se nos da a sí mismo en el gesto supremo del amor. Haced esto como yo lo hago. Amaos como yo os he amado. Entregaos como yo me entrego. Pues bien, el Calvario es la manera final que tenemos de entregarnos, morir por los demás. Eso es ser coherentes en la fe. A lo largo de nuestra vida de fe nos encontraremos en nuestro camino personas que no quieren aceptar esta ciencia de la cruz. Fijaos, Edith Stein, aquella judía que se convierte al catolicismo y que después muere en un campo de concentración, habla de la cruz como la ciencia de la cruz. Ahí está la esencia de nuestra salvación. Porque la cruz, en la que hay una realidad dramática, es también la realidad de la plenitud del Señor. Ahí es donde tenemos que aprender. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Nos ayuda que Cristo ciertamente asume cumplir la voluntad de Dios hasta el final. El amor de Dios hacia la criatura, hacia todos nosotros, es tan grande que entrega a su propio Hijo. Y su Hijo en libertad asume
morir por todos y cada uno de nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. Él no nos deja solos. Para San Juan, precisamente, cuando Cristo exhala, nos deja ya su Espíritu. En el Evangelio de San Juan, al morir Cristo, nos da el Espíritu Santo. No nos deja en soledad. No nos deja abandonados. Es más, Él se va al abismo a rescatar a todos los que habitaban en el abismo. Y nos da ese mandamiento elemental que nos dio ayer en el Jueves Santo y que se hace vida en la cruz. Amaos hasta el extremo. La cruz tiene que hacer justicia, no el juicio del mundo. No es un juicio en el que más puede, más mata, el que más puede, más triunfa, no. Aquí el que más se humilla por el amor, más será ensalzado. No podemos olvidar las situaciones en las que estamos viviendo de pandemia, de este coronavirus en el que nos está vapuleando por todos lados, las estadísticas saltan, los políticos se enfadan, nosotros seguimos aquí, pero en ese misterio de dolor, en ese misterio de muerte, el Señor se hace presente y recoge ese nuestro dolor. Tenemos que aprender la ciencia de la cruz. Tenemos que aprender que es en el sacrificio de Cristo donde estamos salvados. Decía esta mañana San Cirilo de Alejandría en el comentario al Evangelio de hoy, es decir, a la Pasión, viene a decir que con razón dice el texto de todo está cumplido. Ha sonado ya la hora de llevar el mensaje de salvación a los espíritus que se encuentran en los abismos. Fijaos, Cristo desciende hasta la oscuridad para rescatar al hombre. Él vino efectivamente para establecer su señorío sobre vivos y muertos. Por nosotros soportó la misma muerte en la carne que él mismo asumió. Enteramente igual a la nuestra, él, que por naturaleza, Dios como es la vida misma. Y todo esto lo ha querido Él expresamente para destronar a los poderes del mal y preparar, de este modo, el retorno de nuestra naturaleza humana a la vida verdadera. Él es la primicia de todos los que han muerto. Él es el primogénito. Él es el que nos enseña el camino a seguir. Él es el que ha cogido sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Él es el que nos llama a contemplarlo. Y termina San Cirilo diciendo, Cristo entregó su alma en las manos del Padre, para que en ella y por ella logremos nosotros el comienzo de la luminosa esperanza, sintiendo y creyendo firmemente que después de haber soportado la muerte de la carne, estaremos en las manos de Dios, en un estado de vida infinitamente mejor que el que teníamos mientras vivíamos en la carne. Por eso, el doctor de los gentiles, Pablo, escribe que es mucho mejor partir de este cuerpo para estar con Cristo. Pues bien, queridos hermanos, que hoy vivamos de esa seguridad, la seguridad de que es el camino a seguir, el correcto, entregarnos en las manos de Dios, aceptar la cruz, vivir asumiendo la voluntad que Cristo tiene sobre cada uno de nosotros. La cruz, queridos hermanos, que promete Jesús no es la que yo quiero, sino que es la que Dios me entrega. Es una cruz salvífica. La cruz es nuestro distintivo de cristianos. No es la cruz del dolor por el dolor o del sufrimiento por el sufrimiento. La cruz de Cristo, queridos hermanos, es la cruz del amor. Una cruz que es ese amor más fuerte que la muerte misma. Porque el fuerte no somos nosotros. El fuerte no es quien mata. El fuerte no es el mal, sino que el fuerte, en la lógica de esta cruz, del reino de Dios, es quien más ama,
quien más vida puede dar. Y eso es lo que nos revela Dios en Jesucristo. Queridos hermanos, no nos importe quién nos sube a la cruz, no nos importe quién nos denigra, no nos importe quién clava los clavos. Nos tienen que importar si en nuestro corazón somos capaces de perdonar, de asumir la voluntad de Dios como la asume Cristo, de vivir el anuncio evangélico como lo anuncia Jesús desde la cruz, desde ese patíbulo que no es otra cosa sino su trono de gloria. Paradójico, como decía al principio, pero el lugar de la contemplación. Pues que este Viernes Santo podamos todos contemplar al Nazareno clavado, marcado en la cruz, que tuvo que afrontar la lógica del odio humano, de la fuerza, de la injusticia, el pecado, pero que sepamos trascender de lo humano para encontrar en esa asunción de la voluntad de Dios la promesa de vida eterna. Que tengáis un día lleno de amor de Dios en este momento en que Cristo, por amor, se entrega para salvarnos a todos nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.